Mi nombre es Pedro Vargas. Trabajé como guarda forestal por más de 30 años, pero nada de lo que vi, ninguna tormenta que convirtió los ríos en torrentes de lodo, ningún puma furioso defendiendo a sus crías, ninguna tragedia humana que me hizo cargar cuerpos de la maleza, me preparó para aquella noche en el sector más aislado de la Reserva Nacional Villarrica. Aquella noche, ella se aferró a mi alma como un musgo venenoso, y hasta el día de hoy, en las frías madrugadas de invierno, siento el aire de aquel claro en mi pecho, un frío que no es de la temperatura, sino de la memoria. Mi vida entera fue moldeada por el bosque. Entré al servicio de guarda forestal a los 22 años, un joven idealista con el sueño de proteger la naturaleza intocada que se extendía por kilómetros en mi querida región de la Araucanía. Para mí, la maleza era un organismo vivo, un pulso constante de vida y muerte, de belleza indómita y ferocidad ancestral, pero siempre dentro de un ciclo comprensible. Patrullaba los mismos senderos durante décadas, conocía cada roca cubierta de líquen, cada tronco de araucaria centenaria que parecía arañar el cielo con sus ramas retorcidas. Las leyendas locales, aquellas historias susurradas por los campesinos sobre traucos o ancudos, criaturas del folclore chileno, eran para mí solo folclore, cuentos exagerados para ahuyentar a los curiosos y mantener a los forasteros lejos de tierras que no les pertenecían. Me consideraba un escéptico, un hombre de ciencia y razón, inquebrantable ante lo inexplicable. Pero fue esa misma autoconfianza la que, aquella noche, se convirtió en mi mayor vulnerabilidad, mi talón de Aquiles ante lo que se avecinaba. La noche en cuestión era una de esas de finales de otoño, con la transición casi imperceptible al invierno, cuando el frío se vuelve una presencia palpable, mordiendo la piel y el alma. Una humedad cortante parecía infiltrarse en los huesos, incluso bajo las múltiples capas pesadas de mi uniforme, un presagio sutil de lo que estaba por venir. La niebla, una visitante común en esta época del año, comenzaba a arrastrarse lentamente por el valle, abrazando los árboles más bajos y prometiendo una visibilidad que se reduciría a unos pocos metros en cuestión de horas. Estaba en una patrulla de rutina en el sector Cóndor, un área particularmente remota de la reserva, famosa por sus bosques de araucarias colosales y por ser tan densa e inaccesible que rara vez recibía visitas. El aire era denso, cargado con el inconfundible olor a tierra mojada y hojas en descomposición. Un aroma que generalmente me traía una sensación de paz y familiaridad, pero aquella noche parecía tener un qué de opresión, un olor que anunciaba algo extraño y perturbador en el ambiente. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. No era el crujido rítmico del viento a través de las hojas de lenga, ni el croar monótono de una rana arbórea, ni siquiera el zumbido de los insectos nocturnos. Era algo diferente, una melodía baja, casi imperceptible, que parecía provenir de la propia maleza, como si el bosque mismo estuviera respirando o suspirando con una tristeza profunda. Me detuve en seco, aguzando los oídos con la concentración de un cazador, mis músculos tensos y mi cuerpo en alerta. El silencio que siguió fue casi más perturbador que el sonido, un silencio denso y absoluto, donde ni los grillos, ni los saltamontes, ni el crujido de una ardilla entre las hojas secas se atrevían a romper la quietud opresiva. Mi brújula, un instrumento confiable que me había guiado por miles de kilómetros de bosque virgen, pareció temblar en mis manos, y la luz de mi linterna frontal, que siempre me había servido fielmente, parpadeó una vez, débilmente, como un corazón que falla, antes de estabilizarse de nuevo. Un pequeño pero insistente escalofrío recorrió mi espalda y lo atribuí inmediatamente a la brusca caída de la temperatura. Continué la patrulla,
tratando a toda costa de ignorar la incómoda y creciente sensación de que algo estaba fuera de lugar, que el orden natural y predecible del bosque había sido sutilmente quebrantado por una fuerza desconocida. El susurro volvió, ahora un poco más fuerte, casi como un lamento indistinto, proveniente de un sendero secundario que se ramificaba hacia una parte aún más aislada del sector Cóndor, un área que rara vez era patrullada debido a su terreno extremadamente accidentado y a la densidad de la maleza virgen. Mi primer pensamiento, entrenado por años de servicio y múltiples rescates, fue: alguien perdido. Quizás un niño que se había alejado demasiado del campamento de un adulto irresponsable, o un campista desprevenido que había subestimado la crueldad y la desorientación de la maleza por la noche. La responsabilidad como guarda forestal se encendió en mí como una chispa, superando la molestia inicial. Cogí mi radio, pero el chirrido estático era la única respuesta. Un ruido blanco que reflejaba mi creciente frustración. La densidad de la maleza. Pensé, buscando una explicación racional: está bloqueando la señal. Una excusa lógica, pero que no calmaba la sensación de que algo andaba profundamente mal. Decidí seguir el sonido, impulsado por el deber y una creciente curiosidad malsana. Con cada paso que daba por ese sendero secundario, la niebla se hacía más densa, transformando el bosque en un laberinto fantasmal, donde los árboles más viejos, con sus troncos retorcidos y cubiertos de musgo, parecían adoptar formas grotescas y observadoras bajo la luz parpadeante de la linterna. El susurro se hizo más nítido y, para mi horror, comenzó a modularse en voces que yo conocía, voces que eran parte intrínseca de mi memoria y de mi vida. Primero, una llamada distante que sonaba, inconfundiblemente, como la voz de mi padre, ya fallecido hace años, llamándome por mi apodo de infancia: Mateito. Ven aquí, hijo mío, no te vayas tan lejos. Después, la voz suave y melódica de mi esposa, Elena, me pidiendo que volviera a casa, con un tono de preocupación que me traspasó el pecho: Pedro, ¿por qué tardaste tanto? Estoy preocupada por ti. Mi corazón, antes solo acelerado, ahora latía desbocado en mi pecho, un tambor frenético que resonaba en mis oídos. La voz de Elena era inconfundible, cada inflexión, cada matiz, pero la forma en que resonaba en la maleza, distorsionada y cargada de una melancolía irreal, me heló el alma hasta los huesos, provocando un escalofrío que no era del frío ambiente. Elena, ¿estás aquí en 1900 en el bosque? Llamé, mi voz ahogada por la sorpresa, el miedo creciente y una punzada de esperanza ilógica que luchaba contra la razón. El sonido de la voz de Elena desapareció tan abruptamente como apareció, y en su lugar escuché una risa baja, casi un murmullo de satisfacción que parecía venir de todas direcciones a la vez, envolviéndome en una red sonora. Era una risa que no contenía alegría ni diversión, sino una oscuridad profunda, casi burlona, que me hizo cuestionar mi propia cordura, mi grip con la realidad. ¿Me estoy volviendo loco? La pregunta resonó en mi mente, fría y aterradora, como un eco de mi propia desesperación. Con cada paso que daba, impelido por una fuerza extraña e invisible en dirección al sonido, la sensación de que estaba siendo guiado, casi hipnotizado, se intensificaba. El sendero, antes precariamente marcado, desapareció por completo bajo mis pies, y me encontré abriéndome paso por una maleza virgen, donde las ramas secas crujían con un sonido espantosamente alto bajo mis botas, y las hojas húmedas se enredaban en mis piernas como zarcillos pegajosos. El olor a tierra mojada y descomposición se volvió más intenso, mezclándose ahora con un olor extraño y nauseabundo, casi metálico y dulzón, que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. Mi linterna, que antes solo parpadeaba,
Ahora fallaba con más frecuencia, sumergiéndome en breves, pero terribles, momentos de oscuridad total, donde solo las voces existían, bailando como espectros en mi mente. De repente las voces ya no eran susurros o imitaciones melancólicas. Se transformaron en un coro indistinto, una cacofonía de sonidos que se superponían. Lamentos guturales, risas distorsionadas que parecían burlarse de mi agonía, gruñidos, bajos y ásperos, y algo que se asemejaba a rasguños en una superficie áspera, todo proveniente del frente, atrayéndome al corazón de esa parte inexplorada del bosque. Podía sentir la humedad de la niebla en mi cara, escurriendo como sudor frío, y el frío parecía penetrar mi ropa, succionando el calor de mi cuerpo hasta los huesos. La vegetación se hizo más densa, los árboles más retorcidos, sus siluetas oscuras formando un corredor natural que parecía cerrarse detrás de mí, engulléndome sin escape en sus profundidades. La vegetación, densa y claustrofóbica, finalmente se abrió, revelando un claro. Pero no era un claro común, de esos donde la luz del sol baña la hierba y las flores, y el canto de los pájaros alegra el ambiente. Los árboles a su alrededor eran increíblemente altos y esbeltos, con ramas que se entrelazaban tan densamente que apenas se veía un pedazo de cielo arriba, solo una bóveda oscura y ominosa. En el centro había una formación rocosa peculiar, como un altar natural, cubierto por una capa gruesa y húmeda de musgo y líquenes, con surcos que parecían haber sido esculpidos, pero que la naturaleza habría hecho a lo largo de milenios, formando patrones extraños e inquietantes que me provocaban una sensación de repulsión. El aire allí era pesado, casi irrespirable, y una quietud opresiva flotaba sobre el lugar, un silencio que tragaba hasta el sonido de mi propia respiración jadeante, dejando solo el sonido ensordecedor de mis latidos, que martilleaban en mis sienes. La quietud del claro era absoluta, ensordecedora, un vacío donde el tiempo parecía haberse detenido y la vida se negaba a existir. Ni un grillo, ni un pájaro, ni un susurro del viento entre las hojas, solo la sensación abrumadora de ser observado por ojos invisibles y antiguos que me atravesaban el alma. Mi linterna, que antes solo flaqueaba, ahora se negaba a encenderse por completo, sumergiendo el lugar en una oscuridad casi total, rota solo por un tenue y fantasmal brillo lunar que apenas penetraba la densa copa de los árboles, creando sombras danzantes y aterradoras. Estaba ciego, vulnerable, y las voces, que antes me llamaban con la ilusión de ayuda, ahora eran un zumbido bajo y constante, pulsando en mis oídos, como si estuvieran dentro de mi propia cabeza, resonando en cada célula de mi cerebro, carcomiendo mi cordura. Me acerqué al altar de piedra, tanteando el camino en la oscuridad con las manos extendidas, sintiendo el aire denso y frío en mi cara. La superficie de la roca era fría y húmeda, con una textura áspera y casi pegajosa. Mis dedos se deslizaron sobre los surcos que percibí como menos marcas naturales de erosión y más como símbolos antiguos, rústicos y primordiales, pero innegablemente intencionales, como si hubieran sido grabados por manos que no eran humanas, sino algo mucho más primitivo y poderoso. Una sensación de repulsión ancestral me invadió, un presentimiento de que ese lugar no era solo un punto de encuentro, sino un lugar con un propósito oscuro, de rituales olvidados hace mucho tiempo, algo que jamás podría comprender con mi mente lógica y escéptica, algo que me hacía sentir insignificante. Fue entonces cuando el zumbido de las voces se transformó en algo más articulado, más personal. No eran palabras claras, sino fragmentos, sílabas distorsionadas que parecían contorsionarse en mi mente, formando frases imposibles de comprender con la lógica, pero con una intención clara y aterradora: seducción y perdición.
Sentí un impulso irresistible, casi magnético, de tocar el centro del altar, de entregarme a ese zumbido, de saber lo que realmente querían de mí esas voces, como si una parte de mí quisiera ceder a la locura. El olor metálico y dulzón, antes nauseabundo, ahora parecía envolverme, volviéndose casi embriagador, como flores en descomposición mezcladas con un olor que recordaba a carne vieja, a algo que debería estar muerto, pero no lo estaba. Mi mano se extendió temblorosa hacia el centro de la piedra, como si tuviera voluntad propia, arrastrada por una fuerza invisible. Pero algo me detuvo, un último atisbo de cordura, un lampejo de sanidad, una imagen fugaz de Helena, mi esposa, sonriendo, un vislumbre del terror real por detrás, de aquel fascinio mórbido. No era un rescate, no era un llamado de ayuda, era un convite al abismo para unirme a aquella cacofonía de voces, de lamentos y risas. Yo era la presa, atraído deliberadamente a la armadilla. Aquel lugar no era un claro natural, era un santuario oscuro, un punto de convergencia para algo que residía en las profundidades de aquel bosque y que ahora me había encontrado. Y no iba a dejarme ir fácilmente. Retiré la mano bruscamente, como si la piedra estuviera al rojo, vivo, quemándome, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, un sonido que resonaba en el silencio ensordecedor del claro. Mi linterna, como por un milagro cruel, se encendió con un brillo tenue, revelando por un instante una silueta en la periferia de mi visión, a la sombra de uno de los árboles más viejos, en el límite del claro. Era alta, esbelta, y parecía fundirse con la oscuridad del follaje, sin forma definida, pero con una presencia innegable y gélida. No tenía ojos visibles, ni facciones discernibles, solo una silueta que parecía absorber la luz a su alrededor, haciendo la oscuridad aún más densa y amenazante. La silueta no se movió, no hizo ningún sonido, solo observó, su quietud más aterradora que cualquier movimiento, y yo lo sentí. Sentí sus ojos en mí, una sensación de escrutinio que me hizo sudar frío, escurriendo por mi frente y empapando el cuello de mi uniforme. Las voces en mi cabeza se hicieron más fuertes, casi gritos, pero eran internas, como si la entidad estuviera dentro de mí, presionándome, tratando de quebrarme, de forzarme a aceptar mi destino, a unirme a ellos. Era una batalla silenciosa, librada solo entre mi mente y esa presencia innombrable que el bosque guardaba como un secreto terrible. Y yo sentía que estaba perdiendo. Mi respiración se volvió irregular y el aire en el claro parecía enrarecido, dificultando cada inhalación, como si la atmósfera misma me oprimiera. El miedo, puro y primitivo, tomó posesión de cada fibra de mi ser, paralizándome por un instante antes de impulsar una reacción visceral. No pensé, no planeé, simplemente reaccioné. Me di la vuelta bruscamente y comencé a correr, desesperadamente, el pánico impulsándome hacia adelante como un animal acorralado. Tropecé con las raíces expuestas y los escombros del bosque, cayendo de rodillas en la tierra húmeda, pero levantándome de inmediato, la imagen de esa silueta sin forma grabada a fuego en mi mente, impulsándome a continuar. Las voces me perseguían, ya no me llamaban, sino que se burlaban, riendo de forma estridente y distorsionada, pareciendo venir de todas direcciones a la vez, envolviéndome en una red sonora de terror. No sabía a dónde iba, solo me alejaba de ese claro maldito, sintiendo la silueta, la presencia, moviéndose conmigo a través de los árboles, siempre a mi espalda, una sombra acechando en las sombras. El bosque se transformó en una pesadilla viviente, un enmarañado de ramas retorcidas y sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Los senderos que conocía como la palma de mi mano desaparecieron y cada árbol parecía idéntico,
creando un laberinto imposible de descifrar bajo la luz tenue de la linterna que parpadeaba sin cesar. Caía, me levantaba y seguía corriendo, sintiendo ramas azotándome la cara con fuerza, hojas secas raspando mi ropa con un sonido espeluznante, piedras afiladas cortando mis manos a través de los delgados guantes. El tiempo parecía estirarse y contraerse de forma surrealista. No sabía si había estado corriendo por minutos o por horas, la extenuación consumiéndome, pero el terror me mantenía en movimiento, un motor incansable. Las voces, ahora, se mezclaban con sonidos de rasguños pesados y un silbido bajo, gutural, que parecía acercarse a cada paso, envolviéndome en una telaraña de puro terror. El olor a pino y tierra mojada, antes reconfortante y familiar, se volvió casi insoportable, mezclado con el sudor frío que escurría por todo mi cuerpo y el olor metálico y dulzón que insistía en seguirme, pegado a mí como una segunda piel. Podía sentir el aliento frío de la entidad en mi espalda, una presencia tan palpable como la niebla que me envolvía, pero invisible, intangible. Mi uniforme estaba rasgado en múltiples puntos, mi cuerpo dolía por los impactos de las caídas y los choques violentos contra los troncos de los árboles, pero la adrenalina me impulsaba hacia adelante, un deseo insaciable de huir de ese lugar y de esa cosa que me acechaba sin descanso. Sabía que, si me detenía a respirar, si flaqueaba por un instante, estaría perdido para siempre, atrapado en su abrazo. Me esforcé para pensar, para usar todo mi conocimiento del bosque a mi favor, buscando desesperadamente cualquier señal que me guiara. Busqué arroyos que pudieran llevarme río abajo, declives que indicaran una salida, formaciones rocosas inusuales que me sirvieran de referencia. Cualquier cosa que pudiera guiarme fuera de esa zona de pesadilla, hacia los límites donde la civilización aún tenía algún dominio, alguna luz. Con cada giro brusco, la silueta parecía dudar por un instante. La presión disminuía levemente, pero siempre me alcanzaba. Su presencia, un peso abrumador en mi espalda, un frío que venía de adentro, de lo más profundo de mi ser. Sabía con una certeza aterradora que me helaba la sangre, que la mente de esa cosa era antigua, implacable, y que me cazaba como un depredador ancestral caza a su presa, con una paciencia y una crueldad que trascendían el tiempo. La carrera continuó interminable, una huida desesperada en la oscuridad absoluta de la maleza. Mis pulmones ardían con cada inhalación forzada, mi garganta estaba seca y rasposa, mis piernas estaban pesadas y adoloridas, cada músculo gritaba por un descanso, pero el miedo era un motor más potente que cualquier extenuación física. Caí de rodillas, jadeando, el aire helado cortando con cada respiración forzada, pero me obligué a levantarme de inmediato, la imagen de esa silueta sin forma grabada en mi mente, impulsándome a continuar, a no rendirme. Las voces se intensificaron, ahora casi un coro gutural, ya no susurros, sino llamadas distorsionadas que intentaban inmovilizarme, invitarme a entregarme al frío abrazo de lo desconocido, a un destino peor que la muerte. Me lancé a través de una densa maraña de arbustos, casi arrastrándome por el suelo, desesperado por cualquier cobertura, por un instante de respiro, y la luz de mi linterna, que parecía haber abandonado la esperanza de volver a funcionar, se encendió de repente con un brillo fuerte y constante, un faro de esperanza en la oscuridad. Y entonces lo vi. Uno de los senderos principales, el familiar Sendero del Cóndor, a pocos metros de distancia, bien delimitado y reconocible, había escapado del laberinto, de esa parte maldita del bosque. La esperanza me invadió con la fuerza de una ola, un shock de adrenalina que me dio un último aliento, un alivio momentáneo que casi me derriba, pero que me mantuvo en pie. Con las últimas fuerzas que me quedaban,
Me arrastré hasta el sendero, tambaleándome, sintiendo la tierra fría y familiar bajo mis manos, un consuelo tangible que no sentía en horas de pánico. El aire pareció cambiar, el peso opresivo disminuyó drásticamente, y las voces se alejaron, volviéndose de nuevo susurros distantes, casi inaudibles, como un eco desvanecido de una pesadilla. No volví a ver la silueta, pero sentí su retirada, como si no pudiera, o no quisiera, traspasar los límites invisibles de esa zona. Caí sentado en el sendero, temblando incontrolablemente, jadeando, con el corazón latiendo como un martillo, pero vivo, milagrosamente vivo. Minutos después, o lo que parecieron horas en mi estado de shock, me recompuse lo suficiente para levantarme. Mi linterna permanecía encendida, un faro de cordura en medio de la oscuridad persistente de la noche. Seguí por el sendero del cóndor, cojeando, cada músculo adolorido, con la vista periférica atenta, esperando en cualquier momento que la presencia regresara, que el terror me envolviera de nuevo, pero no regresó. El bosque comenzó a respirar de nuevo, el sonido de los insectos y el canto de los búhos regresando tímidamente, como si la pesadilla se hubiera retirado, escondiéndose de nuevo en las profundidades de la maleza, esperando su próximo momento. Llegué a la base de patrulla al amanecer, pálido, con el uniforme rasgado y ensangrentado por arañazos profundos en la cara y los brazos. Mi colega de turno, Ricardo, un tipo pragmático y con los pies firmemente en la tierra, que siempre se burlaba de mis historias de pescador sobre el bosque, me encontró. Su expresión, normalmente relajada, se contorsionó en shock y preocupación genuina. «Pedro, Dios mío, ¿qué te pasó?», preguntó, visiblemente alarmado por mi deplorable estado. Intenté explicar, las palabras saliendo a borbotones, atropellándose en mi garganta, mi voz ronca y temblorosa, apenas audible. Yo escuché algo en la maleza, Ricardo. Voces. Me llamaban, me arrastraron al sector Cóndor. Un claro, algo allí. No era humano, Ricardo. No era nada que hubiera visto o escuchado en toda mi vida en el bosque. Esos niños... Ricardo me escuchaba con una expresión que mezclaba preocupación genuina y un escepticismo obstinado. Me llevó a la enfermería improvisada de la base, limpió mis heridas y me dio un té caliente, pero sus ojos mostraban que intentaba encontrar una explicación lógica a mi estado, algo que su mente racional pudiera procesar. «Pedro, trabajaste demasiado, es el cansancio acumulado. La mente juega malas pasadas en la oscuridad, más aún cuando uno está solo. Nadie reportó ningún turista perdido. Ya revisamos». Insistí, los detalles vívidos y aterradores se agolpando en mi mente, presionando para ser liberados. Describí las voces, la silueta o la falta de ella, el silencio del claro, el olor nauseabundo a muerte y dulzura. Él negó con la cabeza, paciente pero sin convicción, sus labios apretándose en una línea fina. «Pedro, sé lo que sientes. El bosque es grande e inmenso. A veces la soledad y el clima nos afectan de verdad. Nos hacen ver cosas». Su pragmatismo era un muro infranqueable contra mi experiencia, y no lo culpé. ¿Cómo podría creer en algo que desafiaba toda la lógica y la ciencia que tanto valoraba? Yo mismo, hasta aquella noche, me habría reído de tal relato, clasificándolo como locura absoluta. En las semanas siguientes me recuperé físicamente, pero la marca indeleble de aquella noche quedó grabada a fuego en mi alma, una cicatriz psíquica. Volví a patrullar, pero ya no era la misma persona. El bosque, antes mi amigo, mi aliado y mi santuario, ahora era un lugar de respeto reverente y un miedo velado, una presencia constante que me observaba desde las sombras. Evitaba el sector Cóndor a toda costa, creando rutas alternativas, aunque más largas y agotadoras, sintiendo una repulsión instintiva hacia ese lugar.
El miedo a que las voces regresaran, a que esa presencia me llamara de nuevo, era constante, un escalofrío que me acompañaba a cada paso, incluso en mis sueños. Aún hoy, pasados tantos años, lo que sucedió esa noche me atormenta en mis pesadillas y en mis pensamientos diurnos. Ricardo nunca volvió a tocar el tema, y yo tampoco lo forcé, sabiendo que él jamás lo comprendería realmente. Él creía que yo había tenido una alucinación, un colapso causado por el estrés y la soledad del bosque, una forma de defensa de mi mente ante un trauma. Pero yo sé la verdad, con una certeza fría e inquebrantable que me carcome el alma. Sé que lo que me llamó no fue una invención de mi mente cansada o un truco de la naturaleza. Era algo antiguo, algo que habita las profundidades de ese bosque, algo que se alimenta de la curiosidad y el miedo, y que casi me consume por completo, me arrastra a su propia agonía. El bosque de la Araucanía, con toda su exuberante belleza y sus impresionantes paisajes de volcanes y lagos, ahora tenía un lado oscuro para mí, un velo de misterio y terror que yo jamás podría desvelar por completo. Cada sonido del viento entre las araucarias, cada crujido de hojas secas bajo mis pies, cada sombra que se movía con la luz parpadeante del sol de la tarde, me hacía cuestionar. ¿Estarían las voces simplemente dormidas, esperando el momento adecuado para despertar? ¿Estarían esperando a que yo o algún otro incauto se aventurara de nuevo en sus dominios para llamar de nuevo? La idea me provocaba escalofríos que me erizaban los vellos de los brazos. En mis últimos años como guarda me volví más solitario, más taciturno. Mis colegas más jóvenes me veían como el viejo guarda raro que hablaba poco y miraba demasiado los árboles, como si estuviera buscando algo que solo él podía ver, algo que escapaba a su comprensión. Ellos no entendían, no había forma de explicarles lo que era sentir el aire denso de un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el miedo era un sonido que reverberaba en el alma, un eco constante de una pesadilla que se negaba a desaparecer. Eran demasiado jóvenes, demasiado llenos de sí para comprender la verdadera y aterradora cara del bosque. Poco antes de jubilarme, encontré a un viejo ermitaño que vivía aislado en una cabaña en los límites de la reserva. Un hombre con ojos que parecían haber visto eras, con una sabiduría ancestral que superaba cualquier conocimiento científico. Me contó historias de lo que permanece en las profundidades de la maleza, una presencia ancestral y malevolente que se alimentaba de emociones humanas, especialmente el miedo, la curiosidad y la desesperación. Decía que la llamada era su forma de cazar, de atraer a los incautos a su red, a su abrazo frío y eterno, para que se unieran a su coro de sufrimiento. «No todo en el bosque debe ser visto, Pedro», me dijo el ermitaño, su voz ronca como el viento en la maleza, sus ojos profundos y sabios fijos en los míos, como si pudieran leer mi alma y mis tormentos. «Y algunas cosas, cuando te llaman, no quieren tu ayuda, quieren tu alma». Esas palabras resonaron en mí, confirmando mis peores temores y dando nombre a ese vacío sin forma que me persiguió durante años. La sabiduría popular, que tanto descarté en mi juventud, demostró ser más verdadera y aterradora que cualquier libro de botánica o mapa topográfico. Empecé a observar las leyendas con otros ojos, con una nueva y escalofriante comprensión. Esos cuentos de fantasmas, de criaturas que imitan voces humanas para atraer a Vincentes, viajeros perdidos, no eran solo cuentos de hadas para dormir. Eran advertencias, alertas de peligros que la ciencia aún no podía explicar, realidades que desafiaban la lógica, advertencias que yo, en mi arrogancia científica y escéptica, había ignorado durante demasiado tiempo, casi pagando el precio máximo por ello.
El bosque guardaba secretos más antiguos y sombríos de lo que nadie podía imaginar, secretos que preferían permanecer ocultos. Jubilado, sigo viviendo cerca del bosque. No puedo alejarme de él por completo. Es parte de quien soy, está en mi sangre, pero mi relación con él ha cambiado drásticamente. Ya no me adentro en sus profundidades como antes, no me aventuro por los senderos que me llevaban al sector Cóndor. El bosque me dio mucho, incontables momentos de belleza y paz, pero también me quitó algo esencial, mi tranquilidad, mi inocencia con respecto a lo desconocido, mi capacidad de sentirme completamente seguro en la naturaleza. A veces, en noches de niebla espesa, cuando el viento aúlla entre los árboles y el silencio se profundiza hasta doler, juro escuchar un susurro distante, el eco de una llamada que parece provenir de las profundidades de esa densa e intacta maleza. Es un sonido casi inaudible para la mayoría, pero que resuena en mi memoria, un recordatorio constante de aquella noche y de lo que reside en las sombras, esperando. Un escalofrío recorre mi espalda, un recordatorio de que nunca estoy realmente solo. Mi experiencia me enseñó que el bosque no es solo un ecosistema complejo, un enmarañado de vida y muerte. Es un ser vivo, con una inteligencia y una voluntad propias, con habitantes que no encajan en las clasificaciones científicas o en las historias que contamos para consolarnos. Y algunos de esos habitantes son antiguos, depredadores, que no cazan por hambre, sino por algo mucho más siniestro, por una especie de satisfacción que la mente humana apenas puede concebir, una sed por la desesperación. No se trata de fantasmas como en las películas de terror baratas, con cadenas arrastrándose, luces parpadeando y puertas golpeando. Es algo mucho más sutil, más insidioso, que se infiltra en la mente, que corrompe desde adentro. Es el terror que se instala en el alma, que corroe la cordura, que te hace cuestionar lo que es real y lo que es invención de tu propia mente. Es el miedo a lo desconocido, a lo que no puedes ver, pero puedes sentir con cada fibra de tu ser. Para mí, el bosque se convirtió en una entidad con dos caras: la hermosa y acogedora que aprendí a amar y proteger, y la ancestral y aterradora que me mostró mi insignificancia y la fragilidad de la vida. Una que ofrece vida, refugio y sustento, y otra que silenciosamente quita la paz y, si lo permitimos, la propia alma, para unirse a su eterno lamento. La mía casi se la llevó esa fatídica noche. Y si tú, que me escuchas ahora, te aventuras en un bosque denso y remoto, especialmente al atardecer o en una noche sin estrellas, presta atención a los sonidos. Escucha el viento, el crujido de las hojas, las llamadas de los animales. Pero si escuchas una llamada, un susurro que parece no venir de nadie, que imita una voz familiar y te atrae hacia las profundidades de la maleza, huye. No te des la vuelta, no investigues, no respondas, porque no toda llamada en la maleza es un pedido de auxilio. Algunas son una invitación, un canto de sirena hacia el abismo. Y créanme, no es una invitación que les gustaría aceptar. El bosque tiene sus propias formas de protección, guardianes silenciosos y antiguos, pero también sus propios depredadores que acechan en las sombras. Y algunas cosas no fueron hechas para ser perturbadas, para ser encontradas. Deben permanecer como secretos, intocadas, por el bien de todos los que osen pisar esa tierra. Hoy, mi rutina es más tranquila. Camino por los senderos más seguros, observo los pájaros, el crecimiento de los árboles que ayudé a replantar. Pero un ojo está siempre atento, un oído siempre escuchando,
Una parte de mí en constante alerta, y en el fondo sé que la llamada aún resuena en esos valles profundos, en los claros olvidados, esperando la próxima alma curiosa, el próximo incauto que se atreva a desvelar sus secretos, a entrar en su dominio. Me pregunto, a veces, si la entidad aún está allí, en ese claro olvidado en el sector Cóndor, si aún llama, y si hay otros que, como yo, fueron atraídos y quizás no tuvieron la misma suerte de volver para contar la historia. La idea me provoca escalofríos, un frío que comienza en la base de la columna vertebral y se extiende por todo el cuerpo, un recordatorio de que nunca se está del todo a salvo. La experiencia me hizo valorar aún más la luz del día, el sonido de la civilización, la reconfortante presencia de otros seres humanos, porque la soledad del bosque, la verdadera soledad, es un vacío donde el terror puede crecer, donde lo desconocido puede manifestarse y consumirte por completo, dejando solo una cáscara vacía de quien fuiste sin alma. Y para aquellos que dudan, que creen que es solo una historia contada por un viejo guarda forestal con la mente cansada, les digo, vayan al bosque, sientan el silencio denso, el aire pesado, la humedad que los abraza. Pasen una noche allí, solos, lejos de las luces de la ciudad, donde no hay refugio para la razón. Y entonces, díganme si no escucharon nada. Mi paz hoy es frágil, construida sobre el recuerdo de ese terror, una paz que me acompaña como una sombra constante. Pero es una paz que conquisté, que valoro, por saber lo que es estar en el umbral, entre lo real y lo inexplicable, entre la vida y lo que espera en las sombras, esperando una invitación a la eternidad. El bosque es un portal, y yo, esa noche, por un breve y aterrador momento que duró una eternidad, crucé al otro lado, donde la lógica no se aplica y el miedo es el único lenguaje que se puede comprender, un lenguaje universal del horror. Y desde entonces nunca volví a ser el mismo. Mi alma lleva la marca de esa noche. Cuando la gente me pregunta sobre los años de servicio, les cuento historias de animales salvajes, de rescates dramáticos de turistas perdidos, de incendios heroicos. Pero esta historia, la de la llamada, la guardo para los pocos que, como ustedes, están dispuestos a escuchar lo que realmente habita en la maleza, lo que se esconde en las sombras y llama. El bosque no es solo árboles y animales, un ecosistema perfecto y benigno. Es una conciencia antigua, una conciencia que observa, que escucha y que a veces decide interactuar con los que se atreven a adentrarse en sus profundidades para añadir nuevas almas a su colección. Y cuando lo hace, no siempre es de una forma que podamos comprender o sobrevivir. Y si por casualidad algún día te pierdes en la maleza y escuchas una voz que te llama, una voz familiar, distorsionada y melancólica, no respondas, no dudes. Simplemente corre. Corre lo más rápido que puedas hacia la luz, hacia la civilización, porque lo que te está llamando no quiere salvarte.